la memoria anterograda. De hecho, por eso casi la mayor parte de los anticolinérgicos ya no los utilizamos para problemas distónicos o para la enfermedad de Parkinson, como es el viperideno y eso, ya se los quitamos por esto, porque producen trastorno neurocognitivo, ¿no? Y aparte, puede haber síntomas no cognitivos por la destrucción de estos núcleos, el núcleo del RAFE y del locus cerúleo. El núcleo del RAFE produce lo que es la serotonina y el otro la norepinefrina. Entonces, la serotonina está asociado a bienestar y su falta de depresión. Exactamente, y que es el principal síntoma de estos pacientes, de los no cognitivos. Entonces, hay una hipótesis glutamatérgica donde se dice que hay estimulación. Bueno, dime, interesante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos pacientes, mantienen, se dice, una activación sostenida del N-metilaspartato. No se sabe, se dice que principalmente la proteína beta amiloide genera eso. Y obviamente que la activación sostenida genera un círculo vicioso de daño neuronal por una activación continua del receptor. Si tú tienes un foco obviamente prendido día y noche, algún día se te va a fundir, ¿no? Sí. Es el mismo principio, ¿no? Aquí. Okay. El del estrés oxidativo se dice que produce peroxidación lipídica, lo cual genera radicales libres de oxígeno y nitrógeno, y eso obviamente genera daño neuronal, daño celular. La hipótesis de la inflamación crónica, la proteína beta amiloide puede ser desconocida por las microbias y generar obviamente fagocitosis, y eso obviamente daño también neuronal. Entonces son varias hipótesis, realmente si ven bien, hasta el momento la causa no la sabemos. No, hay teorías. Ha sido casi todo empírico. Por ejemplo, se le da un parasimpático mimético como la ribastigmina y mejoran, o el donepezil o el amemantina. Bueno, la amemantina no. Ahorita van a ver, ¿hace cuánto creen que fue el último medicamento que se aprobó para esta enfermedad? No sé. 10 años. En el 2001, doctor. 2000, casi 20 años. ¿Y no ha habido mucho avance o qué? En el 2001, doctor, fue el último medicamento que se aprobó. ¿Qué fue el? La memantina. Desde el 2001 hasta la fecha. No ha habido ningún otro medicamento para que vean el pronóstico tan gacho que tiene, ¿eh? ¿Y cómo comienzan? Con problemas de pérdida de la memoria episodia, eventos y contextos específicos. Preserva la memoria a largo plazo, después comienzan con esa desorientación progresiva en tiempo y en espacio, a olvidar fechas, después comienzan a perder la memoria a largo plazo, la memoria autobiógrafa que le llaman, de eventos que ellos sufrieron, que si les preguntan dónde estudiaron, cuestiones así van perdiendo a medida que pasa el tiempo. Después comienzan con dificultad para encontrar el lenguaje, es un lenguaje con mucha circunlocución, o sea, para poderte decir que esto es una botella de agua, tardan un montón de tiempo para poderlo hacer, claro, con un lenguaje pausado. Pero eso ya en los son muy avanzados. Muy avanzados. ¿Pero cómo se llama eso cuando batallan tanto en decirte algo? Así, doctor, Círculo. Dificultad para encontrar palabras, o sea... circunlocución. Un lenguaje en circunlocución, se puede decir, porque si tardas mucho tú en llegar al objetivo, das muchas vueltas. Anomias, tiene... y le digo, las alteraciones del lenguaje van siendo progresivas hasta que dejan de comprender. ¿Alucinaciones no pueden presentar? Alucinaciones, la repetición siempre la preservan. Si ustedes le dicen a alguien que repita, lo repite en su momento, ¿sale? Pero no lo vuelve a recordar. Alucinaciones como síntomas neuropsiquiátricos puede ocurrir, apatía, ansiedad, pero lo principal como síntomas neuropsiquiátricos es la depresión. Y la anosognosia, que quiere decir la falta de comprensión de que ellos tienen alguna enfermedad. Eso es anosognosia. O sea, ellas piensan que están bien. Y le digo que eso es un motivo por el cual se altera el familiar y lo trae a consulta obligatoriamente en la evolución natural. Pueden tener alteraciones en la función ejecutiva, comportamiento social inapropiado, desinhibición, dificultad de inicio en tareas,
persistencias para realizar alguna actividad. A excepción de la esfera mental, todo lo demás puede estar normal, hasta en estadios finales que puede haber rigidez, síntomas parkinsonianos, reflejos de liberación frontal, y al último queda el paciente literal en un mutismo asinético, sin moverse, rígido, sin hablar. Ese es el pronóstico que ahorita vamos a ver en cuanto, y generalmente mueren por postración, por neumonías, etc. Cuando tienen el cerebro ya bien atrofiado, no bien... ¿Qué te puedo decir? Y existen formas atípicas de presentación, que son las que se presentan en formas jóvenes. Variante frontal con muchos síntomas cognitivos. Hay una atrofia cortical posterior que se manifiesta con un síndrome que se llama síndrome de Balin, que se caracteriza por ataxia ocular, apraxia ocular y asimultagnosia. Ataxia ocular, que el paciente no puede seguirte. La mirada tiene un rastreo pues torpe, atáxico, sí, como si fuera la marcha. Le ponen el dedo y... Pues se traba, ¿no? Exactamente, no tienen ese seguimiento fluido. Ocular, exactamente. Y apraxia ocular, precisamente, que no pueden mantener la fijación de la mirada. Si tú le pides que fije la mirada, no la fijan. Y se fija la mirada y están muy inatentos. Eso es apraxia. Y ataxia al movimiento, no son capaces de seguirlo. ¿Vale? Okay. Y asimultagnosia es que el paciente, si tú le pides saber de todo este cuadro, quiero que me reconozcas dónde está el lavabo, no lo reconoce. ¿Sale? Esa es la incapacidad para detectar asimultagnosia, que es la incapacidad para detectar los detalles que existen en un contexto. Es como cuando pasas una captcha en internet que te dicen, seleccione los semáforos. Y no sabes ni cuál es el semáforo, ¿no? Sí, tú lo sabes. Simultagnosia. Asimultagnosia. Hay alguna que se caracteriza por variante logopédica primaria con afasia progresiva. En estos, los pacientes tienen problemas para la comprensión del lenguaje. Y bueno, el diagnóstico de un síndrome demencial, primeramente lo que se establece es el tiempo. Actualmente el DSM-5, que es el que nosotros utilizamos para hacer el diagnóstico de un trastorno. Antes se llamaba demencia, ahora le llaman trastorno neurocognitivo, que se divide en mayor y menor. El menor, cuando no interfiere en las actividades de la vida diaria, y mayor cuando sí interfiere en las actividades de la vida diaria. En el caso del mayor, aquí lo que se establece es que debe de haber un declive, o sea, el diagnóstico de un trastorno neurocognitivo es establecer el declive de las funciones cognitivas. En primera instancia tú no lo puedes establecer, tienes que hacer mediante herramientas de escrutinio objetivar eso. Ajá. Entre ellos el examen Bilmental, el MoCA test o pruebas neuropsicológicas específicas. Okay. De ahí la importancia de la intervención por psicología y psiquiatría, ¿no? Mediante para valorar precisamente lo que es las diferentes áreas de la memoria. Pero esa alteración cognitiva tiene que ser vista en tiempo, pues, o sea, no lo puedes establecer tú en primera instancia, tienes que ver ese declive a medida que pasa el tiempo para hacer el diagnóstico. En más de una función de la esfera de las funciones mentales superiores, y en el caso del mayor, que interfiera en realizar sus actividades de la vida diaria, cuando ya el paciente no puede cepillarse los dientes, no puede ir al baño, etc. Existen otros criterios que, aparte de establecer la situación de un síndrome demencial, como ven ahí, utilizan algunos biomarcadores. Actualmente se puede determinar proteína tau y proteína amiloide en líquido cefalorraquídeo. Es caro, pero sí se puede hacer. Y obviamente que eso te va ayudando para el diagnóstico. Hay marcadores de neurodegeneración, que es lo que nosotros utilizamos, y hay marcadores que nos indican la sobreacumulación de la proteína amiloide. Entre los marcadores de sobreacumulación tenemos la determinación de la proteína A-beta 42 y la proteína tau fosforilada y el PET, la tomografía por emisión de positrones. Y los marcadores de degeneración neuronal, el de excelencia, la resonancia magnética.
Nosotros en la industria pública para hacer el diagnóstico y también en la privada, porque no todos los estados tienen tomografía por emisión de positrón en determinación para la acumulación de proteína beta amiloide, es precisamente hacer las pruebas neurocognitivas y utilizar la resonancia para ver precisamente esa neurodegeneración. Es como hacemos el diagnóstico. Entonces los marcadores centrales en esta deposición de amiloide es la determinación de proteína tau total y fosforilada y la beta 42, que tiene una sensibilidad de 85% y una especificidad muy buena para identificar Alzheimer, pero es súper cara. Y se hace solamente en lo público, yo creo que solamente en nutrición lo hace. Y en los cambios por imagen, lo que detectamos es esto, vean, la degeneración de lo que viene siendo la corteza entorrinal y el óvulo temporal, ¿no? En este caso, las áreas mesiales temporales. ¿Cómo lo vamos a ver? Con una dilatación. ¿Qué se refiere con mesial? Medial. Medial. Como la epilepsia, ¿no? No, epilepsia mesial quiere decir. Mesial es un término anatómico. Sí, ¿verdad? Ajá, eso me refiero. Temporal mesial, no quiere decir que sea patológico. Temporal medial sería la palabra, o mesial anatómico también, aunque mesial se utiliza más para epilepsia. Significa que en esa zona está el foco. Exactamente, comienza a degenerarse la corteza entorrinal y el hipocampo, ¿sale? Entonces... Por eso dicen que bueno, se sabe pues que el hipocampo es donde está la memoria. Relacionado con la memoria, ¿no? Entonces hay atrofia hipocampal que se va a ver reflejada con esto, ¿no? Ustedes van a ver la resonancia y va a haber dilatación de hasta temporal, exactamente, y el hipocampo lo van a ver, que es esta zona que ustedes ven aquí, lo van a ver chico, ¿no? Atrofiado se dice. Y desde un ATAC lo pueden ver. Si ustedes vean esos cortes, si alguien tiene diagnóstico, que generalmente lo que yo he visto es como ponen ahí la imagen. Suele ser bilateral, pero es asimétrico. No sé por qué más el lado derecho está más. Si me lo preguntan, yo no sé, pero así pasa. Luego el lado derecho está más afectado que el lado izquierdo. Vean nada más, ese es un paciente que fue visto por un trastorno neurocognitivo menor y vean cómo fue evolucionando, ¿no? Con esa atrofia muy específica de esas regiones hipocampales, ¿no? ¿No será por el dominio? Por ejemplo, si tú eres derecho, tu lado debe ser izquierdo. Por eso, entonces, si casi no usas el izquierdo, tu lado derecho, como casi no se usa, se degenera más. Pudiera ser una hipótesis, doctor, pero... La hipótesis cortesiana. Cortesiana necesitaríamos hacer yo creo que una tomografía por emisión de positrones y de hacer un estudio. Acuérdate que en medicina, híjole, toda hipótesis, si tú dices eso en un congreso médico, no falta el tipo que diga, doctor, yo tengo otros casos. A ver, usted es residente de medicina interna. No, aunque sea neurólogo, no falta siempre, entre los mismos residentes, no falta siempre uno que sea escéptico. Yo leí tal cosa, Igual ocurre en el ámbito de la sociedad médica, de las especialidades. A ver, no, doctor, yo con mi experiencia, a ver, yo esto y lo otro, A menos que tengas... Bueno, es que en medicina los pelos de la burra. No puedes decir nunca que la iguana es verde si no la traes pisando. Ya la iguana. La estoy pisando. No, ¿qué les puedo decir? Ustedes creo que en ese aspecto del ámbito académico viven a cada rato la competencia con sus compañeros. Sí, es aquí es igual, no puedes decir nada, no puedes dar tu paso para si no traes el pelo de la burra en la mano. La iguana pisando. Lo mismo, en todos los lugares así lo van a ver, y desde que empiecen su carrera de residentes, ya sea como internistas o como subespecialistas, siempre va a haber alguien que... Pruebas. Tengan mucho cuidado ustedes. Sí, aquí más en medicina. Entonces, vean, la mejor secuencia para ver eso es el T1 en cortes coronales. Este es un paciente que llegó precisamente por un trastorno neurocognitivo menor. Obviamente que se fue siguiendo su evolución y vean cómo se observa de manera nítida, ¿no? La atrofia hipocampal, ¿no? Vean la evolución.
Aquí vean cómo va surgiendo esto, se va atrofiando. Siempre cuando vayan a diagnosticar un paciente con Alzheimer, pidan un T1 en corte coronal, coronal, para ver la atrofia. Desde el gráfico que les enseñé, corte coronal. El corte coronal te permite ver la arquitectura de lo que es el sistema nervioso. Ok, perfecto. ¿Sí, no? Entonces, aquí lo podemos ver de manera más nítida, ¿no? Vean cómo están los hipocampos, ¿no? Es a través del tiempo. Ponle tú que fue visto en una primera instancia, 1 año después, 2 años después y 3 años después. Ok. Otra secuencia que se pide es el T12 cogradiente. La proteína beta amiloide se asocia a vasculopatía. Hay de hecho angiopatía amiloide. No sé si se la han escuchado. Sí, se oye. Entonces, el T12 cogradiente puede permitir ver estos cambios angiopáticos que, si ustedes lo detectan, les orienta para el diagnóstico. El chiste es que hacer el diagnóstico lo más científico que se pueda con la imagen, ¿no? Aprovechando todos los recursos. Este resonador de aquí tiene para hacer T12 cogradiente. Solamente hay que siempre pedirlo en la solicitud, ¿sale? Porque saben que los radiólogos aquí, entre menos secuencian. Sí, mejor para ellos, vamos. Sí. Son los que se pelean ahí, ¿no? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Yo lo pido y lo solicito, pero pues, ya ven que aquí hay cada gente floja, ¿eh? Sí. Entonces, la atrofia temporal medial no es específica, a veces puede suceder en la demencia frontotemporal, pero acuérdense esto: la simetría bilateral y la atrofia predominantemente posterior sugieren un Alzheimer. Esta es una variante atípica. Vean, esta ocurrió en un paciente joven, según el artículo de lo bajé. Acuérdense que la atrofia es más de hipocampos, y aquí vean cómo es más de regiones occipitotemporales, ¿no? En un paciente que hizo un síndrome de Balin, con la afectación exactamente ocular. ¿Cuál es la triada? Apraxia ocular, ataxia ocular y la asimultagnosia. Ahora, el PET es otra estrategia y muestra el hipometabolismo o hipoperfusión en las regiones donde se acumula la proteína. Hay algunos radiotrazadores en el PET que, en vez, por ejemplo, el de glucosa, obviamente que permite ver eso, el metabolismo, ¿no? ¿Qué parte de la corteza tiene mayor metabolismo? Obviamente que en Alzheimer, si está degenerada, va a haber menos metabolismo, ¿no? Sí. Utilizando ese principio, pero ya en la actualidad en Estados Unidos, ya acá cerca, ya hay trazadores que se parecen a la proteína beta amiloide y se acumulan en ciertas áreas del cerebro, y que tú dices, pues si este radiotrazador se acumula en áreas que ya vimos que por patología son frecuentes que hay amiloide, pues están semejando un comportamiento similar. Y eso te permite a ti hacer un diagnóstico, obviamente, pues más objetivo, ¿no? Claro. Entonces, hay radiotrazadores que se parecen a la proteína beta amiloide, como el compuesto de Pittsburgh y el Florbetapib, que solamente están en Estados Unidos. En México, creo que lo único que tenemos es el PET con fluorodesoxiglucosa, porque estos son carísimos. Y eso se ve un PET, por ejemplo, ven cómo hay esa área de hipometabolismo en regiones occipitales. Incluso aquí ni se alcanza a ver, ¿no? Nada. Ni por más. Y obviamente que eso te permite a ti hacer un diagnóstico pues mucho más certero, ¿no? Claro. Y el compuesto de Pittsburgh, por ejemplo, en el caso del compuesto de Pittsburgh, en una persona normal, por ejemplo, que no hay acumulación de pero una persona con Alzheimer, vean cómo se acumula, vean, en áreas obviamente donde está la proteína beta amiloide, entonces, si se tiene, sería lo mejor hacerlo. Lo que nos decía, ¿de qué nos sirve tanta tecnología, no? Vean nada más la tristeza que tenemos. No. La memantina en el 2013, Qué barro. No, entonces, es triste. ¿Qué efectos tienen? Uno son inhibidores de la acetilcolinesterasa y el otro tiene efecto antiglutamatérgico, obedeciendo las teorías que se describieron desde hace un chingo de tiempo, pero desafortunadamente se ha intentado ahorita algunos anticuerpos contra la proteína beta amiloide, pero ninguno ha funcionado. Ahora, con respecto a esto,
Esta revisión sistemática de inhibidores de la acetilcolinesterasa menciona que tienen efecto de 3 a 6 meses porque los ensayos se han hecho en ese tiempo y solamente el donepezilo mostró eficacia para las formas graves junto con la memantina. Y vean esto, cuando se hacen los exámenes neuropsicológicos solamente mejoran en un 2.3 de un examen minimental que le hagas. Si llegó con 18 te va a bajar 2 puntos. Y ustedes vean cuánto vale la memantina en la privada, Mira. Entonces es ahí donde uno discute con el familiar. Si está en una forma leve, a lo mejor sí dénsela, pero si ya está en una forma grave, ¿cuánto dijiste que vale? 800, ¿no? Imagínense, 800, la caja viene creo de 14, ¿no? Me parece. Sí, la mitad del mes. Será un cambio que no va a ser imperceptible. 1.600 mensuales, doctor, Una renta. Sí, o sea, ya se está muy avanzada, ya no le muevas mejor. Yo les aconsejo que cuando ya hay que hablar con el familiar. Cuando esté empezando, ¿no? Exactamente, y durante cierto tiempo. Y que ellos se muestren preocupados, los familiares se muestren preocupados, tengan esa disponibilidad. O sea, ¿qué compro? No, pues hay que haya. Eso, esa es la alternativa. En el IMSS no hay, En el IMSS no hay nada. No hay nada más que lo que le podemos ofrecer es diagnóstico, manejo. Ahorita vamos a ver de los síntomas no cognitivos, que viene siendo el manejo de la depresión y las alucinaciones. Okay. Y se acabó. El donepezilo se inicia a dosis de 5 miligramos que se va incrementando de manera semanal, ¿sale? La tableta viene de 10, 5 miligramos y vas incrementando de manera semanal hasta 10. Tienen efectos colinérgicos, así que puede dar síncope, que es el efecto o la reacción adversa más severa. Del donepezilo. Sí. Pero no es la más común. No es la más común, lo demás es que lo demás lo tolera. Yo les digo lo más grave, porque acuérdense que uno a lo que le tiene que tener miedo es al efecto. A lo peor, sí, ¿no? a lo peor, Pues sí. Entonces, eso siempre hay que explicarle al paciente porque es lo que menos les es. Y luego dicen, no me explican eso. Que se desmayó, que se pegó en la cabeza y una EBC. No, perdón, una hemorragia. La ribastigmina, que es el Excelón, viene en parche de 4.6 miligramos, es un parche cada 24 horas, ¿sale? Y se va incrementando. Yo generalmente con un parche al día, y la dosis máxima que he utilizado son 2 parches, pero es carísimo, es más caro que... ¿El parche entonces? Totalmente más caro. No. Que la memantina. El parche vale como 1,200, y son una cajita de 14 parches también, No, pues cuando ya vi. La galantamina, ahí está su mecanismo de acción. Acuérdense que todos son colinesterásicos, van inhibida la acetilcolina, algunos inhibiendo de manera competitiva o no competitiva. La acetilcolinesterasa, ¿no? Inhiben. Exactamente. Son simpaticomiméticos. Totalmente. Entiendo, Paraticomiméticos. Perdón. Por eso es que pueden causarte síncope. Porque relajan el corazón. Sí, porque pueden hacer radical. Exactamente. La galantamina casi no se usa. Aquí en México sí hay 8 miligramos cada 12 horas. Se pone así como dosis ponderal. Y ahí está su mecanismo de acción. La memantina, sí lo utilizamos mucho. De hecho, la memantina ayuda tanto para los síntomas cognitivos como para los no cognitivos. Ayuda a quitar las alucinaciones y también la depresión. La dosis inicial es 5 miligramos cada 12 horas y hasta 10 miligramos cada 12 horas, ¿sale? Una conducta que se hace mucho luego combinar un colinesterásico con un antiglutamatérgico. Sin embargo, las medidas se han visto en ensayos open label, no se han visto en ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, no son medidas que que sean muy científicamente muy comprobadas, y son medidas que le van a costar mucho billete al paciente. Entonces, claro, tengan mucho cuidado, porque a la opinión pura, actualmente la medicina se ejerce con eso. ¿Cómo combinar que, por ejemplo, con el donepezilo? Ah, ok. Hay muchos, sobre todo los psiquiatras, tienden a hacer mucho eso,
Y les digo, aquí igual la competencia no está, o sea, ¿cómo se llama? Aquí la situación en Sonora no es tan agresivo, pero luego allá en ciudades grandes como Guadalajara luego dicen, es un pendejo el que lo vio, no se debe de hacer eso, ¿eh? Claro. Créanme que, créanme gente que... Yo conozco aquí también que hacen eso. Entonces, la competencia en la privada es... Es desleal, ¿eh? Tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? Porque consta que hay gente que, a pesar de que, pues por ayudar, ¿no? Luego dicen, no, eso es una negligencia, casi le dicen, ¿eh? No, sí hay gente cabrona, doctor. Ya en la privada, afuera, el peor enemigo de un médico es otro médico, bien conocido eso. Sí. Esto no demostró ginkgo biloba, cerebromilicina, AINES y prednisona. Lo que le decía este artículo muy interesante que hablaba del uso de anticuerpos, pero si nosotros nos vamos a los resultados, vean, aquí lo marqué, lo remarqué, triste, ¿no? Todo nada negativo, funcionó, negativo, ¿eh? Nada les funcionó a los pacientes y utilizaron diferentes anticuerpos monoclonales, que en la actualidad, así como se usa para esclerosis, que ya ven que hay anti-CD56, que es el alentuzumab, anti-CD20, que es ocrelizumab, el rituximab. También intentaron hacer lo mismo con la proteína beta amiloide, pero como no se sabe si esa es la causa, porque hay hipótesis colinérgica, hipótesis glutamatérgica, entonces ninguno pegó. Varias. De los neurolépticos, en el caso de Alzheimer, el que yo veo que les ha ido mejor es la olanzapina, más que la quetiapina. Olanzapina, dosis de 5 miligramos, les va muy bien y es muy noble en los pacientes. Pero por los síntomas, ¿no? Cuando se ponen por lo de los asuntos. Las alucinaciones. Mi recomendación es más esta que la risperidona. La risperidona causa más hiponatremia, la risperidona. Olanzapina, acuérdense que la mayor parte son pacientes que no comen, doctor, entonces son pacientes que te pueden llegar con deshidratación, si tú le haces un electrolito van a salir con hiponatremia, entonces si le da risperidona le va a dar más hiponatremia, entonces eso, algunos querían, le digo, yo luego discuto con ellos porque ellos usan más la risperidona, yo en la experiencia he visto que les va mucho mejor con la olanzapina y tiene menos efectos somníferos que la quetiapina. Ok, sí. Y citalopram para el antidepresivos, no usar benzodiazepinas, ya sabemos que las benzodiazepinas prohibidas, no tiene razón. Puede causar mayor deterioro y agitación paradójica. Y con respecto al pronóstico a largo plazo, yo les aconsejo que mantenga cautela, Aquí dice que en 8 años se van los pacientes. Pero acuérdense que la condición humana es variable. Si ustedes le dicen a alguien que en 8 años se va a morir, lo van a poner muy nervioso, Ustedes tienen que seguirlo conforme pase el tiempo y solito el derechohabiente o el familiar que tengan va a aceptar el diagnóstico, Claro. A medida que pase el tiempo, porque muchos pacientes llegan con esa incertidumbre y en el caso de los diagnósticos neurológicos se van a dar cuenta que ellos eso es lo que tienen miedo, pero en este tipo de patologías no urge decirle que se va a morir porque muchos cometen luego ese error. Y empeoran la ansiedad, la depresión. Obviamente, como creen que está el contexto familiar, ¿no? Ya preocupado y si ustedes le dicen que en 8 años se va a morir, se va a venir más abajo el paciente. Claro. Y el familiar también. Mueren por neumonías, úlceras, deshidratación, contracturas musculares y son pacientes que ingresan mucho a delirio. Yo me imagino que han de tener muchos pacientes abundan. Con problemas neurocognitivos, con demencia que llegan por delirios, y de la mayor parte por IBUS. Y no sé si tengan alguna pregunta, No, pues. Con el manejo, sobre todo el delirio, en el caso de ustedes, de medicina interna deben de olanzapina. Aloperidol para agudos. Agudo y le dejas ya de manera ambulatoria su olanzapina, 5 miligramos cada 24 horas. Entonces, para iniciar el manejo, en un inicio, cuando todavía no se avanzaba, inicias memantina. Y pura memantina. Mi recomendación es memantina, la más barata, doctor.
si es un paciente que viene de caché y te pide algo más rico, un parche de Excelon de 4.6 miligramos cada 24 horas. Porque ahí no dudo que alguien que te... Si es en la priva, doctor, das lo que el cliente pida, ¿eh? Claro. Y en la priva, si quieres, resonancia, bueno, PET, aquí solamente en Hermosillo. ¿En Hermosillo hay PET? No sé. En Tijuana sí, ahí estoy seguro. ¿Sí? Ok. No sé. Guadalajara. Bueno, en un lugar que se llama Rosarito, en Tijuana, que está ahí a 20 minutos, ahí está. Entonces, si te llega alguien, porque hay gente que trae, puedes encontrarte a alguien con que tenga lana, le haces el PET, le haces la resonancia y valoración ves los hallazgos que ya viste por imagen y ya das tu diagnóstico muy certero, le inicias tu tratamiento y te lo llevas. Como te vuelvo a reiterar, de 3 a 6 meses o hasta un año. Pero no hay diferencia, ¿no? O sea, si es para tu abuelito o para tu mamá, pues le das memantina. Y ya, nada más. Sí, pues es lo que ustedes vean pero es que te digo, doctor, en la priva, en la priva, haz de cuenta que el derechohabiente va a decir, a mí hazme lo mejor, ¿eh? Y por ejemplo, y nosotros institucional, con el que no tiene, con el que estás en el IMSS, y pues no hay memantina. Déjale ácido fólico y complejo B, ¿sabes? ¿Nada más? Nada más. De hecho, no traje el artículo, pero supuestamente hay una teoría, ¿no? Que el uso de antioxidantes aparentemente pudiera tener efecto. Entonces, con ácido fólico y complejo B, se lo das como una especie de placebo realmente, ¿eh? Me está haciendo algo. Para que sepa el derechohabiente que le haces algo y decirle, pues ¿sabe qué? La verdad aquí solamente hay para dar vitaminas, punto y aparte. Luego te dicen, eso se lo dan a las embarazadas, no hay más. Sí, luego te preguntan eso, ¿no? De que te dicen, doctor, ¿y no hay algo más? Pues sí hay algo, pero no va a ayudar mucho. Cuando sea algo, traten de no ponerlo en la nota y que lo escriba al paciente con su puño y letra. Y que si está muy insistente, ok, escríbalo. Memantina, de 10 miligramos, 5 miligramos cada 12 horas, pero que la memantina la venden sin receta. Entonces, que ellos la escriban, ¿no? Porque si tú lo escribes en la nota, no, obviamente que ya me ha tocado ver que luego meten su demanda para que le reembolse, y obviamente que sí se lo reembolsan, es que pero que se me dijo. A ti, esa que te cuelga. Exactamente. Porque estás recetando cosas que no hay, ¿no? Y llega y doctor, ya se los contamos de su nómina. No lo dudes, doctores, tengan mucho cuidado. Le digo, aquí les puedo decir que lo que llevo ejerciendo yo no me ha tocado de gente así, pero siempre tengan mucho cuidado, porque que sí hay gente así que... Tengan mucho cuidado, la gente, donde quiera que vayan, Monterrey, Guadalajara, toda la República Mexicana está llena de gente buena y gente mala, Entonces, traten ustedes de hacer lo que les toca nada más, de manera correcta. Si es en el IMSS, paciente IMSS. Y si es público, público. No traten de bajarle una estrella porque los derechohabientes se te cuelgan como lobo, ¿no? Yo luego, mis asistentes son de la teoría de que le dan mucho lado a ellos, pero les digo, no sean tan buena onda. Y ya le tocó la otra vez a mi asistente, precisamente un paciente que le iba a reservar una cita, salió creo mal y ya se le estaba mentando madre y le dije, ¿qué te dije? Tú debiste haber hecho lo normativo nada más, por estarle ayudando, después ya te estaba comentando la madre, Por algo existen las normas, ¿no? Para que pues, obviamente, ustedes siempre básense bajo cuando usted es una institución, bajo el rasgo normativo, yo nada más esto. Desgraciadamente nosotros como trabajadores de la salud manejamos también mucho el ambiente psicológico y el ambiente emocional y todo eso, o sea, se combinan muchas cosas. Pues a uno no se debe tomar las cosas personales, pues, o sea, nunca, siempre debe ser muy profesional y muy objetivo. A mí me falla mucho eso. Tengan mucho cuidado. Yo en los tiempos que llevo ejerciendo, mis maestros en Guadalajara, yo siempre los vi objetivos. Los que querían irse con ellos a la priva, les decían, a ver, anoten mi número. No les daban tarjetas, anoten mi número y márquenme. ¿Por qué? Porque luego les decían, una cosa es aquí y otra cosa es allá. Claro.
Y precisamente cuando les pedían alternativa, por ejemplo, en esto y en otra enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, también les decía, a ver, anoten eso, si tanto están insistiendo, pero no se los ponían la nota, ni tampoco lo anotaban, ¿eh? No, pues no. Sí, A ver, Cortés, ¿cuáles son los valores de la institución? Entonces, tengan cuidado y sobre todo siempre traten de hacer los diagnósticos, en el caso de neuros sindromáticos, ya vimos, y llevarlos poco a poco, sí, para que no se equivoquen, ¿eh? Y siempre explicarle al familiar lo que yo les decía ayer, que pueden ser cambiantes los diagnósticos, sobre todo en estas enfermedades degenerativas, ¿eh? Por ejemplo, me ha tocado ver la ELA, luego se asocia a problemas cognitivos, y hay variantes de ELA asociadas a demencia frontotemporal. Entonces, aquí en el IMSS no tienen TAO para sacar la beta-amiloidina. O sea, aquí en el IMSS, ¿cómo lo diagnostican? Lo que tú tienes que hacer, que yo lo que les hago es una prueba rápida, por ahí está el examen. El Minimenta, que es el único que está avalado en población mexicana, porque la escala cognitiva del Montreal solamente en España. De hecho, si ven bien, trae un rinoceronte y trae otras cosas. Creo que aquí la tengo. Que ojo, aquí nunca han visto, ¿no? Yo ni sé qué es un rinoceronte. Un rinoceronte. Te iba a decir, la escala cognitiva de Montreal no está adaptada para el mexicano, porque muchos mexicanos les dificulta esto, entonces exactamente. Pero ya viejitos, entonces el examen cognitivo del Montreal es un caballo. El examen Minimental, ¿qué es esto? Más fácil preguntar en qué año estamos, en qué estación estamos, qué día de la semana es, bueno, qué día del mes. Entonces, si ven bien, es mucho más fácil aprendérselo, más fácil de hacerlo en una consulta. Y debe de haber, le digo, un declive desde la primera consulta a la subsecuente, donde ustedes, todo paciente que llegue con trastorno neurocognitivo se le pide exámenes de sangre generales. BH para ver que no tenga anemia. Acuérdense que los problemas nutricionales también pueden asimilar. Descartar no las demencias reversibles. Exactamente. Todo lo que sea nutricional. BH, química sanguínea, electrolitos séricos, el sodio. El sodio es un simulador bien canijo, ¿eh? Okay. Electrolitos séricos, pruebas de función hepática. Acuérdense que los problemas hepáticos. Y la otra situación, tiroides, doctor. La tiroides, el hipotiroidismo es una enfermedad muy frecuente yo creo que en toda la República Mexicana, pacientes con hipotiroidismo. Abundan, ¿no? Yo creo que ustedes tienen al lo más seguro. Al por mayor, ¿eh? Sí. Y la otra situación, niveles de B12. Niveles de B12, hay que solicitarle BH, química, electrolitos séricos, pruebas de función hepática y niveles de B12. Le digo, si el examen Minimental. ¿Vale la pena hacer función lumbar? No, una tomografía de primera instancia, doctor, para descartar que sea un tumor o que sea una lesión ocupante de espacio, porque ya me ha tocado ver pacientes que el familiar no lo refiere, pero de repente tuvo un trauma y viene por un problema cognitivo de 4 o 5 meses y a veces es un hematoma celular. Oh, claro. Y uno ya le está echando la culpa que es una Alzheimer y resulta que es un hematoma. No digan Alzheimer, vamos a decir, ni nada que ver. No, si están en un hospital, que sí lo van a tener, lo que tengan, la tomografía de primera instancia para el diagnóstico y ya de manera fina pues canalizarlo a neuro para la resonancia, pero ustedes sus exámenes generales y su TAC, porque pues un hematoma celular es una urgencia médica. Claro. ¿No? Y como son pacientes viejitos, ¿ni cuántos se dieron cuando se dan el golpe? Eso es lo que ustedes se deben de llevar en ese tipo de abordaje, de tener ese principio de abordarlo, porque les van a llegar a ustedes a lo mejor los médicos familiares, pero ustedes traten de abordarlo en ese aspecto que puedan. Le digo de una manera rápida, viene por problema de mención, BH, química, electrolitos, pruebas de función hepática, perfil tiroideo y la TAG, lo que sea. Me tocó una autopsia cuando yo trabajaba antes de entrar a la residencia en el CEMEF y un viejito que
murió en su casa y lo tenían que ver, tenía Alzheimer, seguro. Chimatomota que tenía. Vean nada más cómo conozco yo la epidemiología de las enfermedades. Entonces, muy mal, por eso no es Alzheimer. ahorita, por ejemplo, en este paciente, vamos por pasos. O sea, si no tenemos el anticuerpo, vamos con la electromiografía. Si la electromiografía me reporta que trae una neurobioquímica o una bioquimia bien establecida en el pie, ni modo, se va a ganar el ataque. La señora simple contrastada. Claro. Y donde salga el timoma, pues ya ni modo, pero es la manera que tú tienes para tratar de abordar un caso. Un caso. O sea, siempre Ahorita vamos por partes. la alternativa. Y qué bonito caso ese de que está ahí abajo, nunca es muy raro que lo vayan a volver a ver. Vamos a ver. Y Pásalos el video, Alemán, mándalo. 26, les digo, mi maestro Te mandan. en la clínica de nervio y músculo en Guadalajara, 26 años, y solamente me comentó de tres casos. 2 que tenían el timoma positivo y 9 con metástasis pulmonares, pero no murieron. Pero le va bien, ¿no? Pues Depende de qué estado lo agarre. Es que es como un diagnóstico bien raro, cuando ya les tocó verlos les tocó verlo a ellos, ya en algún tiempo de evolución, Oh, qué caray. Entonces, uno sí lo detectó a tiempo, yo me acuerdo que lo curó con pura carbamazepina porque no traía timoma. Aquí el diferencial es descartarle eso. El timoma. Es lo grave, ¿no? Sí, porque el timoma sí puede matar al paciente. No, TAC con ventana mediastinal. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos hasta el jueves.